Eduardo. Con un fuerte aplauso a cada medio argentino. Un pinche vuelo de 15 horas, pero Eduardo aceptó la invitación y para nosotros de veras fue primero un enorme gusto y luego una enorme responsabilidad, ¿no? Porque cuando me dicen, ok, si dijo Eduardo que viene, vamos a presentar su trabajo en una charla. Nuestro trabajo como Asociación Civil de Fomento a la Lectura es poner la cultura en la calle. Aquí estamos rodeados de un espacio abierto, donde todos los que están pasando por allá atrás de repente se pueden encontrar con una imagen de un cómic que no conocen y acercarse y descubrir una voz, descubrir una manera de narrar que les puede cambiar la vida, literalmente. Ese es nuestro, me preguntaba Eduardo cómo se llaman como editorial, para leer en libertad. Ese es nuestro lema y creemos que si se llevan de esta charla de hoy la curiosidad y las ganas de descubrir el trabajo de un narrador como Eduardo, pues sí les puede cambiar la vida. No me parece una exageración y espero que ese sea el resultado de este trabajo y de veras para mí es muy emocionante estar hoy con Eduardo para hablarles de varios de sus trabajos, ¿no? Yo preparé una presentación que va a estar pasando aquí detrás de nosotros para un poco, vamos a hablar centralmente de Sin Balas, que es el trabajo que van a poder comprar en esa mesa y llevárselo firmado. ¿Solo de Sin Balas? No, vamos a hablar de lo que quieres, pero lo que van a poder comprar es Sin Balas aquí en esta charla y creo que los vamos a convencer muy fácilmente. Pero quería hacer un poco un repaso tan rápido como tú quieras hacerlo de tus 13 etapas, todos tus biógrafos, no es porque te estamos matando ya, pero tu trabajo, todo el mundo que leído, y uno de ellos es Pepe Gámez, les pusimos en la red de la brigada una guía de lectura que pueden descargar de manera gratuita de Sin Balas, que tiene una buena biografía de Eduardo y que divide tu carrera en 3 etapas. El primero, como empiezas en el artículo, primordialmente con Ricardo Barreiro como guionista, después la etapa europea, con Carlos Trillo como guionista principalmente, y la actual, ¿no? Con Estados Unidos y Brian Azar. Entonces, pues quisiera hacer un repaso de esa primera etapa en Argentina y empezar con Parque Chas, que está circulando ahora en el mercado español con Dolme, y esperemos que muy pronto en México también con Cultura. Gracias por las palabras. Primero, agradecerla en la invitación porque me permite por primera vez estar en la Feria del Libro de México. Para mí es un gran placer, así que muy agradecido por esta oportunidad. No en México ya debe ser la tercera o cuarta vez. Me encanta México, nos encanta porque he venido con mi esposa, es un lugar que se vive la cultura y siempre digo, si querés cultura milenaria hay que visitar México y Perú, de Latinoamérica. Así que aquí soy siempre bienvenido. Te atiende muy bien, por supuesto, así que muchas gracias por esta invitación y nuevamente por darme la oportunidad. Yendo al punto, me comenzaste diciendo que empecé trabajando con Ricardo Barreiro. Eso de manera personal, pero no fue así. Mis primeros guiones fueron para una editorial ya desaparecida, pero era una gran empresa en la Argentina que se llamó Columba. Allí comencé mis primeros pasos y creo que estuve desde el 82 al 86, más o menos, trabajando para esa editorial. Luego sí fui convocado tanto por Ricardo Barreiro y casi simultáneamente por Carlos Trillo. Estaban viendo lo que yo hacía en la editorial Columba y que les encantaba de alguna manera, bueno, lo que veían. Así que ambos me convocaron. Fue con Ricardo Barreiro que comencé a hacer ese primer trabajo que fue Parque Chas. Están pasando por atrás de nosotros, ¿no? En un momento que fue una gran oportunidad para mí porque, bueno, fue como un aire fresco que me dieron en esa oportunidad de hacer algo diferente a lo que yo venía haciendo, pero no fue simple, fue muy fácil ingresar también en esa nueva editorial porque ellos tenían el preconcepto de creer que yo iba a hacer lo mismo que hacía en Columba. Bueno, después se descubrió que podía hacer otra cosa
Y esto al día de hoy es casi una obra que se repite todo el tiempo en la Argentina, por suerte. Se ha transformado en un clásico. No solo, no creo tanto por mi arte, sino por la historia. Es una historia muy fuerte, que analiza muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista político como social, en la Argentina, con personajes muy icónicos de nuestro país. Allí aparece en esa historia, aparece en un momento Maradona, aparece Borges y bueno, algunos otros personajes que no son tan internacionales, pero que sí ha tocado la médula del argentino. Entonces, bueno, tuvo un plafón importante en su momento. Y de hecho fue quien me dio también esa oportunidad de mostrarme de manera internacional, porque fue el primer trabajo que se publicó en Europa. Y a partir de allí, bueno, comencé una colaboración también con Carlos Trillo, y eso sí, ya directamente para el mercado europeo, pues para Italia primeramente y luego para Francia. Y todas estas movidas, luego pasamos al mercado americano, pero casi todas esas movidas se fueron dando por necesidad. Siempre había algo, algo económico, alguna crisis, algo que hacía que, bueno, se terminaba el lapso, lo cual agradezco. En su momento lo padecí, pero con el diario, como decimos nosotros, el diario del lunes, con lo pasado, y si hoy agradezco haber superado todas esas etapas, que en su momento no fueron fáciles, pero que me permiten tener un trabajo mucho más dinámico. Esos primeros guiones que recibías, porque la sensación de estos días de conversar contigo es que tu trabajo como narrador gráfico es superior en el sentido cuantitativo, o sea, no recibes muchas descripciones. Mi sensación de que los guiones que has recibido, sobre todo de Azareno, que es lo que más hemos conversado, pero no sé de Barreiro en esa etapa y de Trillo, ¿qué tan específicas eran? Por ejemplo, tus páginas que son abiertas, que tienen propuestas, diferentes espacios, ángulos, ¿qué tan en esos inicios había detalle o desde entonces ya tenías que ser tú un narrador gráfico visual que tenía que poner eso en la mesa? En un principio los guionistas siempre me dieron muchos detalles, pero hay un problema. Me coartaban esa libertad artística de narración porque es muy simple. Digo, yo creo que es así. No estoy en la cabeza de guionista, pero mientras alguien escribe el guión va viendo imágenes en su cabeza de cómo eso, sus palabras se van a ir transformando. Pero claro, esta es otra cabeza. Y además, lo que ellos escriben, yo lo tengo que luego disponer en una página. El límite de la página es, la verdad, algo que no atemoriza, pero bueno, de alguna manera te está coartando muchas cosas. Y entonces, allí es donde yo ahora acostumbro a decir, y le sugiero a todos los jóvenes que quieren hacer historietas o cómics, como quieren llamarle, se denomina cómics. Aquí sí. ¿Por qué hay cómics? Bueno, para hacer cómics hay que pensar mejor y dibujar menos. Eso lo aprendí con el paso del tiempo. Pero por supuesto, como yo digo, hay que disponer los paneles allí. Entonces yo lo primero que pienso es en la narración gráfica. ¿Qué significa eso? El guión va en paralelo. El guión, cuando hablo del guión, hablo del texto, de las palabras que van a hablar los personajes. Los diálogos van en paralelo con las imágenes, pero nunca se van a tocar. Es una vía de ¿no? Y a partir de entonces de la narración gráfica, después yo le presto mucha atención a otros detalles, como por ejemplo la composición.
no solo del punto de vista del panel, sino de la página misma. Eso me enseñó después a manejar bien el blanco y negro, pero a partir de esa composición. Y después, por supuesto, como se imaginarán todo esto, casi, por supuesto, la mayoría se leen cómics, se darán cuenta de lo que estoy hablando, es muy similar al cine. Entonces hay que prestar atención a la iluminación, hay que prestar atención, por supuesto, a los personajes, la caracterización de esos personajes, la escenografía, la vestimenta, digo, todo eso para situar al lector en dónde se desarrolla la historia, en qué época transcurre, bueno, hay que prestarle mucha atención a eso. Y por supuesto, cuando uno aprende a hacer eso, se va transformando en un profesional. Y, perdón, déjame terminar. Decir, entonces, lo que yo a tu pregunta puntual, lo que yo decidí desde un primer momento es demostrarle a los guionistas en que pueden confiar en mi narración gráfica. Se fue muy largo la introducción, pero a esto quería llegar. A medida que ellos fueron viendo que yo tenía esa capacidad, entonces cada vez me daban menos indicaciones. Y hoy por hoy, por ejemplo, con a que yo llamo socio del momento, que es Brian Nazareno, él prácticamente me dice dónde transcurre la historia y me da los diálogos. Pero después el manejo de cámara, que es cada panel que ustedes ven ahí, eso es la cámara, donde la planto, eso lo manejo, me da la libertad de hacerlo. Así como yo no me intrometo en su historia, en el guión, él no se intromete con lo que yo hago en el arte. Y eso, a la larga, termina siendo una retroalimentación muy buena para nosotros. Hablamos de la arquitectura de la página, cómo tratar de interpretar la historia. Porque cada página tiene que ser una especie de unidad, pero también la viñeta. Me da la sensación de que cada viñeta también es como un pequeño cuento, que después se despliega en una página que también puede ser una unidad y que continúa, pero en realidad un trabajo como 100 balas, que ahora llegaremos a esa parte, me parece que si no es narración abierta, porque cuando la empiezan no saben a dónde van a ir, no saben si va a funcionar el proyecto. Entonces, la voluntad tú como arquitecto, como el director de cámara, de unidades, que cada trazo, cada viñeta, cada página, si es la última, se entienda por sí misma. No sé si eso es un ímpetu que te guía, porque yo así leo tus páginas, ¿no? Sí, es algo importante, pero además de eso, tengo la suerte de que Nazareno también entiende eso. Entonces, en especial, en los últimos trabajos, sobre todo en 100 balas, yo lo he visto muy bien, él sabe cuándo terminar el pie de página para dar el salto a la próxima. No es fortuito lo que hacía. A mí me eso, y es más, diría que yo aprendí en esa instancia, porque no lo desarrollaba mucho con Trillo ni con Barrera, pero sí con Brian. ¿Sabes? O sea, tu ritmo de narración se hizo más, no sé si frenético o cuando más uno termina copado con Nazareno. Cuando uno termina el panel de la última página, no necesariamente el próximo panel se va a continuar, sino que hay un salto a otra cosa, y entonces ese ritmo lo maneja muy bien. Porque podría suceder que ese panel último está dentro de una página que tiene 12 paneles. Entonces tiene una página muy cargada. Él es inteligente en dividir las páginas, por ejemplo, esos 12 paneles, a lo mejor lo divide en 2 de 6. Pero cuando termina esa última página con ese último panel, el próximo panel está en otro lugar, en otro ámbito, en otra conversación.
¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. ¿Y cómo es distinto? Porque a Trillo y a Barreiro los tenías al lado, y esto era, digamos que era mucho más, cuando trabajas con un guionista. No, nunca lo estuve hablando, por suerte. No podría estar hablando de nada. Y de hecho, cuando tuvimos charlas, nunca le pido que me cuente de la historia o cómo va. Me gusta ser lector. Por supuesto, el límite ya lo superamos con Nazareno, porque para que ustedes tengan en cuenta, yo voy casi entendiendo la historia como si fuera lector, porque él no me manda el guión completo, digo, del capítulo, ya no digo de la historia, porque estamos trabajando historias largas, pero sí de un capítulo, y entonces me manda 3 páginas esta semana. La semana que viene me manda 4, la próxima me manda 5, y de pronto yo descubro cuando me llega a las 5 que, pero acá había sido importante que me hubiera dicho me hubiera hecho notar este detalle, porque ahora... Y aprendí de alguna manera también a leer entre líneas algunas cosas de lo que él me plantea. Y la he pegado, prestando la atención a pequeños detalles, siempre me he aferrado a pequeños detalles, y aferrándome a eso, he dado con la tecla de decir, bueno, no me alejé tanto de lo que él quería. Pero no es fácil. Para un joven se puede volver loco. Estos trabajos con Trillo se pueden regresar al anterior. Cuando viéndolos, pueden regresar, no, una para adelante. Estos trabajos, Fulú, sobre todo Fulú, Simón, Chicano, que son trabajos que desde mi perspectiva de la identidad. Falta algunos con lo que es. Sí, no, estos son como ejemplos de decir, en los que encuentro un tema que cuando entras al mercado norteamericano cambia. No es que desaparezca, pero cambia. Dejas de hablar de independencia de Chile, de identidad esclava. O sea, son historias que tienen que ver con la identidad en Sudamérica. Y empiezas a hablar de las historias norteamericanas. Esto era un proyecto consciente que lo fueron descubriendo conforme se acumulaban los trabajos con Trillo y se dieron cuenta que eso es lo que estaban narrando como en esos años, como álbumes. No, era un proyecto consciente. Cuando empezamos a trabajar para el mercado europeo, dijimos, bueno, ¿sobre qué trabajamos? Y ambos coincidimos de decir, ¿qué le vamos a contar? La historia de ellos, lo que sucede allá. Ellos saben mejor que nosotros que lo que le ha pasado o que le está ocurriendo. Contémosle lo que ocurrió con lo que está pasando en América, que puede ser algo interesante de descubrir para ellos. No sé si les interesa mucho, pero por lo menos imponer algo diferente. No fue mal con el proyecto de Fulú, no fue nada mal. Justo mi pregunta como alguien que no conoce estos trabajos, yo te conozco como lector en tu etapa norteamericana y tengo mucha curiosidad, y lo voy a hacer de manera sistemática, de meterme a conocer este plato, pero ¿cuál crees que sea un buen punto de entrada también para recomendar a la gente que quiera adentrarse en estos álbumes? ¿Por dónde entramos a esta etapa? Bueno, el primero sin duda es Fulú, que nos abrió de alguna manera las puertas al mercado francés. No sé si fue, creo que te conté la anécdota, no sé si fue interesante, o sea, para nosotros fue algo magnífico, pero para que ustedes tengan idea, al mismo momento que se lanzó Fulú, que fuimos invitados a un evento por la editorial de Grinat, se lanzaba, la misma Grinat lanzaba el primer manga en Occidente, que fue Akira. Bueno, ustedes después verán cómo le fue a Akira y cómo le fue a Fulú. Y entonces llegamos a esta etapa, que es cuando, así lo cuentan tus biógrafos, me gustaría que nos corrigieran. Dicen, te subes a un avión y llegas a la Comic Con de San Diego a tocar puertas y a decir, soy Eduardo Rizzo, quiero trabajar aquí. Fue por necesidad también. Yo hacía un año que no estaba haciendo editorial cómics porque había dejado de colaborar con la editorial italiana. Europa estaba en una crisis y el mercado francés
ellos tiran una cantidad de ejemplares enormes, pero llegan a un punto que colapsa y aprovechan para limpiar todo, para empezar de cero. Más o menos trabaja así el mercado francés. Y por supuesto, cuando limpian, los primeros que suelen salir del sistema que ellos tienen son los de afuera, no los franceses. Entonces, bueno, dejaron de comprar mucho material extranjero y fuimos perjudicados nosotros. De hecho, la historia de Simón, una aventura americana, estaba planificado para seguirla, continuarla, y tuvimos que cerrarla en el primer libro. Iba a salir a color y terminó saliendo en blanco y negro. O sea, un montón de cosas que no se dejaron de hacer. Entonces, bueno, la Eura en ese momento, la editorial italiana, tampoco estaba pagando muy bien, no me alcanzaba. Yo empecé a trabajar, estamos hablando del principio de los 90, y con Trillo dijimos, bueno, tenemos que producir más y dejar la calidad de lado. A mí, yo había dejado de trabajar para el mercado argentino por eso mismo. Porque decir, la editorial en ese momento, Argentina, me estaba ofreciendo lo mismo que los italianos. Producí más, no te podemos pagar más, pero producí más y te pagamos todo lo que puedas producir. Allí tuve que tomar asistente, fue mi primera vez que tomaba asistente, con todo el desafío que implica eso. Es decir, ¿qué puedo darle al asistente? ¿Qué le derivo? Tengo que enseñarle. O sea, fue toda una etapa bastante complicada. Me descubrí como mejor maestro de lo que yo creía, maestro, de transmitir conocimiento a el método Rizzo, ¿no? Pues tuviste que ser metódica, manera de narrar y explicar. Y ahí fue donde aprendí a pensar mejor en los menos, porque eran 44 páginas por mes que yo tenía que hacer. Al término de 4 años me di cuenta que con hijos pequeños no disfrutaba ni de la familia, no me servía el dinero que ganaba, desde el punto de vista artístico era espantoso, no me gustaba lo que veía. No, porque si no sigo más, no me van a aumentar. Me dijeron que no, listo, no trabajo más para Italia. ¿Y ahora qué hacemos? Estás en la Comic Con y la primera cosa que haces, según Luis, es Johnny Double. Pero fue la primera cosa que hice para Estados Unidos fue para Dark Horse, una adaptación de la película Alien Resurrection. Y después hice un par de capítulos más de Alien, y ahí sí me convocó un editor de Vértigo, porque ya a Azarello le había vendido el proyecto de 100 balas. Y el editor gustaba mucho de lo que yo hacía, pero lo que no sabía era, estaba seguro, si podíamos congeniar como equipo junto con Azarello. Entonces nos dio esta prueba para ver si podíamos trabajar juntos. O sea, la intención era hacer 100 balas, pero como era un proyecto tan ambicioso, tuvieron que hacer, digamos, un proyecto de escala mucho menor que este. Exacto. Pero ya aquí, yo ya veo el diseño, la concepción espacial, la narración, el ritmo de 100 balas. O sea, parece ser que, digo, no, obviamente Evolución es un proyecto 100 balas que duró 10 años, pero es increíble para mí, tal vez, que alguien que estás apenas conociendo, de inmediato, produce algo que es reconocible de manera retrospectiva. No sé si tú lo ves así. Si Johnny Double para ti sí, es probable. Es un paso firme, ¿no? Hacer ese proyecto, vamos a hablar de 100 balas, ¿no? Sí, es probable. En realidad, a mí, para mí 100 balas significó mucho. Son 10 años de trabajo, es un trabajo que muy poca gente puede hacer. El mismo trabajo durante 10 años. Y de hecho, bueno, cuando llegamos al número 50, le pregunté a Azarello cuántos números iban a hacer. 100. No más de 100. Por favor, no más de 100, porque
se me va a quemar el cerebro. Entonces, porque en verdad a mí, de alguna manera, me gustó trabajar en eso, pero llega un momento que te cansa. A mí me cansa verme repetitivo todo el tiempo. Entonces, bueno, pero lo agradezco, sin lugar a dudas. Fue un momento, significó mucho para mi carrera, un quiebre, y bueno, lo agradezco muchísimo. Esto que están viendo ahora es un poco, está Pepe ahí en el público, voy a estar usando sus palabras. Esta es una guía de lectura, de verdad te recomiendo. Ya están viendo archivos de la dimensión del proyecto en que se embarcó Eduardo. 10 años, 100 números mensuales, con una historia que va colectiva, que va añadiendo personajes, pero la definición de Pepe, la historia empieza con un maletín, que no es difícil decir que es un personaje, pero en 100 balas definitivamente el maletín es un personaje. O sea, no quiero contar demasiado, pero de verdad es un álbum tan rico que se va descubriendo de manera gradual, que me parece que empezar a contar aquí, a mí me gustaría más bien hablar, ese es el lujo de tener Eduardo aquí, de la manera en cómo fuiste recibiendo historias y les fuiste dando forma. ¿No? Bueno, una de las cosas que me permitió este trabajo tan largo, sobre todo al desconocer de cómo iba avanzando la historia, es la posibilidad de hacer mutar a los personajes. Hay un personaje que lo van a ver. Mi favorito es Lizzie, por mucho. Bueno, pero ella no es la que muta mucho. Pero sí, Lono. Lono empieza de una manera y termina totalmente distinta. Pero esto, porque también tiene una explicación. Hubo una página que, cuando vos hablaste del maletín, ahí en esa página, en esa historia en particular, ahí se da una charla entre dos personajes que dura 12 páginas en una oficina. 12 páginas de una charla en un cómic es sumamente aburridísimo desde el punto de vista narrativo y para un lector. Se necesita algún tipo de acción para que, más allá de que los diálogos puedan ser fantásticos, pero el lector necesita que eso sea ágil para leer. Entonces allí, sí tengo, pero estoy con la voz un poco. Está haciendo frío, es muy seco el aire de la ciudad. Entonces allí yo vuelvo a insistir con algo que antes yo ya lo había ejercitado con Trillo y con algún otro guionista, que es inventar una historia paralela que transcurre al mismo momento de ese diálogo, una acción, y se va dando paneles, al principio muy tibiamente y después más crudamente. Esa acción, y me tengo que remitir a aquel tiempo, al principio yo mandaba las páginas por fax. ¿Recuerdan aquel aparato que se usaba hace mucho tiempo? Mandaba el lápiz, entonces lo probaba, el guionista sobre todo, y hacía Salero, cuando ve esa acción, me quedó alucinado y me dice: fantástico, Eduardo, aquí vamos a introducir un personaje que era Lono, que recién iba a aparecer, estamos hablando, yo estoy hablando del capítulo 5 recién, y el personaje de Lono iba a introducirse en el capítulo 8. Por la crudeza de la acción, Brian cree que este personaje puede ser tranquilamente Lono. El Lono me dice cómo es, excepto que no me da rasgos, excepto que usa una camisa hawaiana. Respetándole eso, yo creé este personaje y después, cuando me di cuenta en el transcurso de la historia cómo era, lo fui cambiando. Por supuesto, me ayudó mucho el contexto de la serie, pero gustó totalmente.
esto que hablas de las historias paralelas, aquí es un ejemplo, es el inicio de la historia, ¿no? Son 3 páginas del primer Este capítulo es otro. en la que Y este es un personaje que viene de Johnny Dorman. Ese personaje con anteojos viene de Johnny Dorman. ok. Pero aquí pasamos a la siguiente, son 3 páginas, ¿no? Y estoy aquí, están viéndolas tal cual, y aquí yo me tomé la libertad de poner en oscuro la historia en paralelo. Estás hablando de, esta conversación dura también 7, 8 páginas, ¿no? Pero de repente te sales de la conversación y algo está pasando en la ciudad, o sea, están hablando de frente, Pero, sales del tren, y algo, en mi lectura de esto es cómo estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, y lo que le está pasando a los personajes que están en la calle, que no están escuchando esa conversación, que no son parte de eso, y eso me parece uno de los dispositivos de 100 balas que alucina, ¿no? Porque es no solo cinematográfico, sino es una descomposición del espacio y una narración en paralelo que se vuelve simbólica, se vuelve metafórica. Pero allí mismo estamos viendo páginas de un diálogo que transcurre arriba de un tren. Entonces, una vez que mostrás la ciudad, mostrar el tren que se va abajo, va arriba, te volvés loco ya con la cámara. Entonces, allí es donde surge esa chance que tengo yo de mostrar qué está pasando aquí afuera. Algo está pasando, hay un montón de gente. ¿Por qué alguien no puede estar padeciendo, no sé, dolor de estómago? Alguien no está, o a lo mejor alguien trastabilló aquí atrás. No digo que lo estén robando, pero trastabilló. ¿Por qué no se puede mostrar eso? Eso es lo rico de mostrar el entorno de lo que está sucediendo alrededor de 1 o 2 personajes. A diferencia del cine, que es lineal, y tú no te puedes salir del espacio-tiempo que define una película, te sientas y la película corre, el cómic, la narración gráfica, puedes regresar en la doble página, ya hablaste del golpe, del ritmo de una página a la otra, pero aquí te puedes dar cuenta cuando relees sin balas, porque el primero de la lectura es, pues quiero entender la historia, y no le pones atención a esto que estás haciendo tú todo el tiempo, que es saliéndote de un espacio, regresando, y esto es lo que para mí hace el gran arte del cómic, es una narración, esto no puede suceder en ningún otro medio, no puedes hacer esta narración paralela. Bueno, a ver, eso es algo que yo siempre, o con el tiempo, aprendí a tener en claro, sobre todo hoy con la tecnología. Si queremos competir, el cómic quiere competir con la tecnología. Cuando los chicos leen primero una pantallita pequeña y aún la mismo que a mí me agobia. Pero los chicos lo leen. Entonces, el cómic se tiene que leer rápidamente. Vas al baño, ¿cuánto tarda el baño? 10 minutos. Tienes que leer tu cómic. Ahora, lo importante es que después, inconscientemente, vos veas cosas que hagan que al final de tu historia vuelvas para atrás para apreciar el arte o detalles en el arte. Porque si, por ejemplo, esa historia transcurre en Chicago, cuando yo dibujé esa historia no tenía ni idea de Chicago, no había estado nunca. Viajé creo que 7 años después, entonces no tenía el concepto de la ciudad como lo tuve cuando universidad. Hubiera hecho otras cosas, hubiera tomado otras imágenes. Entonces me aferré, ahí cuando hablaba antes de los pequeños detalles, de lo poco que se puede conseguir, mucho si se quiere, en general, cuando vas a la fotografía, en aquella época no existía internet, entonces acudíamos a libros de Chicago, en Argentina, muy difícil de conseguir, habré conseguido algunos evidentemente, o me fijé no sé dónde, pero así fue todo siempre. Entendiste, un arquitecto, que conozco la historia de Chicago, es la historia de los rascacielos, es una de los rascacielos y de los trenes elevados. Ya estás viendo la viñeta en la que por cierto te pones contrapicado, estamos viendo un tren elevado y el entonces rascacielos más alto del mundo, la torre, la SOM. Entonces, yo no puedo comparar, si hubieras dicho yo que conozco la historia de Chicago, ¿cuáles son los emblemas para hacer esto? Bueno, pero ahí está,
pero también, ¿pero por qué? Porque me aferré a esos pequeños detalles. Yo sabía que ese edificio es emblemático en Chicago. Porque quizás ya no lo es tanto porque ha avanzado, pero en aquel momento lo era. Entonces, bueno, me aferro a eso, sabía de los trenes elevados. Bueno, me fui aferrando a esos pequeños detalles y de esos pequeños detalles le saco el jugo todo lo que puedo. Otro recurso que también nos hicimos, otra vez estamos en el primer capítulo de 100 varas, no hemos pasado de las primeras 20 páginas y ya hay un juego con el tiempo. Pues esta primera viñeta de bici es todo un misterio, quién está apuntando la pistola, regresas, o sea, 30 páginas después vamos a regresar a ese momento y a esa página, pero ya con detalles añadidos, con la sombra, con la pistola se ve el personaje más avanzado, y en medio, además de página, hablando del golpe de página, aquí está en la lluvia y haces un flashback al mismo ángulo con la regadera, con el agua de la regadera. Eso es otra vez el golpe, el ritmo de página a página, pero también el recurso, sí muy cinematográfico, del flashback o el flash forward. Otra vez estás manejando el espacio-tiempo, y esto no sé si esto es lo que yo supongo que lo pones tú en la página. No creo que haya indicaciones para hacer estos saltos o son negociaciones con el guionista. ¿Cómo se dan estas aventuras? El planteo de esta página en particular viene del guión. Ahora, cuando yo salto a la otra página, eso sí es ocurrencia mía. Yo lo tomé, puede ser, ¿por qué no? Si está recibiendo agua, inmediatamente me lleva a pensar que, sobre todo porque después pasan a la ducha, la imagen tiene que ser casi similar. No hay nada, eso es un juego. A mí, debo de reconocer que el cine me encanta, entonces yo tengo mucho, estoy muy afectado por el cine y lo tengo siempre presente. Otro como arquitecto, todo el mundo cuando habla por qué Spider-Man es tan popular, porque la arquitectura, con los movimientos de este personaje, que es un péndulo humano, que a veces está viendo la ciudad en un contrapicado como una hormiga que está viendo el cielo y luego lo está viendo como un zeppelin que está además en movimiento. La manera como construyes, por ejemplo, otra vez, en estos primeros capítulos, nada más en esta página, en la que estás viendo en contrapicado el maletín, de arriba abajo y luego de abajo arriba. Pero son ángulos de la siguiente página, el Cristo, ¿no? La fotografía en la mano, pero vas como Orson Welles, ¿no? Que ponía la cámara hacia el hoyo en el piso para poder, pero siempre focalizado en los elementos simbólicos, en este caso el maletín, en este caso la fotografía de la familia, que es el recuerdo de la familia que pierde el personaje. ¿Cómo estos ritmos de esta página abierta, cómo se dan? Porque también me fascina esta arquitectura. Se da por eso mismo, así, yo veo el guión y siempre, a ver, en la historieta, si hay algo que nos tiene que llevar, más allá de pensar, es sugerir. Mi sugerir me encanta. Si el guionista, por ejemplo, me planteara el avance de una caballería, no sé, de cientos de caballeros o de jinetes avanzando, yo nunca haría la caballería completa, haría seguramente el primer plano de un caballo, del caballo. En el segundo lo desplazaría a un segundo plano, la cabeza y la bota de uno, y más atrás y perdido haría otro plano, pero ni siquiera con detalle. Pero ya eso le da la sensación de una carga. Lo haría siempre con simbolía. Entonces, lo que vos dijiste recién, esos símbolos siempre son importantes. Y vuelvo a lo mismo de antes, porque me aferro a pequeños detalles siempre. Entonces, para mí, eso es a tener en cuenta. El punto de fuga coincide con el objeto simbólico, digamos, en estos, pero tan dramático, o sea, la necesidad de hacerlo tan dramático, no necesidad, el gusto por hacerlo tan dramático, estás consciente de que buscas ángulos muy exagerados, te gusta
hacemos sobredramatizar. Si pudiera usarlo, a ver, tampoco me gusta usufructuar de esas cosas todo el tiempo, porque creo que el lector se puede cansar. Entonces, bueno, como si hicieras una página todo con primeros planos. A mí me cansa. Entonces, prefiero jugar con la cámara, pero no al modo de agotar al lector. Siempre que yo construyo una página, pienso en el lector. ¿Por qué? Porque fui lector de televisión y lo que estoy haciendo yo ahora es hacer lo que me gusta de niño para transmitírselo a los lectores. No dejo nunca de ser niño. Para que tengan una idea ustedes, para mí una página en blanco es un salto a la aventura, todos los días. La ventana que me lleva a la aventura todo el tiempo. Cuando me meto en la ventana de la aventura, me olvido de la realidad. No sé, a no ser que me llamen, que alguien me toque el hombro, puedo pasar horas trabajando, por supuesto llega un momento, y siento cansancio, pero no me agota. Paso 5 minutos al ordenador para hacer alguna corrección de color. O sea, con los ojos me tengo que levantar, voy a por la heladera por un vaso de agua, pero no, porque estoy en la aventura. Y yo necesito meterme como personaje en la aventura. Y también eso trato de transmitírselo al lector. Digo, no le quiero dar todos los detalles, y por eso digo, sugiero más que mostrar mucho, porque quiero que el lector también se introduzca en la historia. Y esto no es el cine, no es una serie de televisión donde vos te pones y con pochoclo y ya está, lo disfrutás. Y te puedes, si sos más o menos hábil, decís, esto va para este lado, y ya decís, ya me aburrió. Cuando te sorprende, decís, esto es bueno. Aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. Y más. Claro. Porque no es estático. Esta página es una de mis páginas favoritas en 100 balas. Y no tiene nada que ver, el tono de la serie, que es muy dramático, es muy fuerte, de repente tiene momentos introspectivos como el regreso de Lizzie, cuando descubre que perdió la casa de su madre, y lo estás viendo mientras, o sea, las viñetas cerradas son acercamientos de estar en una estación de tren otra vez Chicago. Esto lo dibujaste, este número 37, 38, es decir, año 3 o 4 del proyecto, ya sabes más, a lo mejor yo viajaste a Chicago, yo veo más detalle en el trato de los no veo viajar. Pero me parece inmensamente poética, ¿no? La imagen, la viñeta con la que termina, creo que se tapa, la lágrima, este personaje tiene tatuada una lágrima, pero en esta última viñeta que no ves el rostro, lo es en negro, pero ves el dedo claramente como si estuviese limpiando una lágrima, el papel está volando con la pérdida de la casa. Me parece, es poesía pura, es casi como un haiku japonés, es una cosa que conforme te vas adentrando en el universo Simbal, vas descubriendo que sí es machista, ultraviolento, pero también está lleno de estas cosas. Entonces, también es poético esto. ¿Y eso cómo se da? ¿Cómo sucede eso? Yo creo que vos sos un román. Nunca hubiera respetado esta página. Pero está muy bien. Está muy bien porque la verdad me das ahora para pensar. Es cierto que hay cosas que los lectores descubren que uno a veces lo hace de manera inconsciente. Por ejemplo, hay una página en Parque Chas que transcurre en un bar y lo primero que se ve es unas manos que están tirando un café en las antiguas máquinas que se tiraban, que se ponían, ¿no? Y tal. Bueno, tirando un café y pasan entre los dos personajes, se los relato porque no la van a ver. Y el personaje principal le hace así al mozo que está preparando el café. En Argentina esto quiere decir café, un café. Le hace así y
se ve que bajando y se ve siempre, nunca se ve al mozo que le va a llevar el café, nunca se le ve la cara, sino creo que hasta el final, pero siempre sobre el café. Luego va a la bandeja y se va acercando la imagen de la bandeja y el café hacia los personajes que están hablando. Eso en una charla también, yo lo hice conscientemente, es la búsqueda de cámaras que yo hago a veces para no aburrir, pero decir, bueno, perfecto, vamos por otro lado, esto me da la oportunidad de hacer otra cosa. Y después descubro esto, que lectores o gente que le ha prestado atención y me dice, vos ahí tenés una poesía de... agradezco, pero no. La obra de arte trasciende al artista. Es posible, porque la multiplicidad de lecturas, la obra invita a estas lecturas. Otra cosa es la acción, como los buenos cineastas de la violencia. Es que plantear acción es muy fácil. Para aquellos que dibujan historietas, la acción es muy simple. Lo difícil es cuando vos tenés que contar páginas con gente hablando, con gente que está en una mesa, en una barra de un bar. Así es el problema. La gente está observando salir, tomar la reacción, otra vez la mesilla les está tapando, pero dos viñetas para ver cómo está accionando la velocidad, el movimiento, cómo organizas la acción dentro de la obra. Yo una idea un poco de los símbolos de la obra, de los personajes, pero la acción, porque eres un maestro de entender, tú dices, cómo es difícil hacer interesante la conversación, pero también a mí me parece muy difícil hacer asequible, que se entienda la acción con viñetas, porque en el cine, pues, quieres ver la acción, la filmas, pero aquí la tienes que partir en viñetas para que sea legible. Entonces, ¿cómo te acercas a la acción? Con el tiempo yo fui de alguna manera transformando mis páginas. En un principio era como cualquiera la puede ver en una historia, tantos paneles por cuadro, pero después, con 100 balas, me dio la oportunidad de jugar como por eso mismo, y yo necesitaba focalizar en pequeñas cosas, de romper la estructura de página. Entonces, acá ven que por ahí se intercambian paneles, esta no está tan... pero el ritmo de lectura que sigue no es normal. Ven, por ejemplo, un panel grande con uno pequeño al fondo, y esto lo fui de alguna manera exacerbando con el tiempo. Depende de los momentos también. En momentos que son más calmos, entonces relajo el tema de los paneles, la cámara, pero hay momentos que necesito que sea más contundente. ¿Sí? La velocidad te invita a la fragmentación, si te entiendo. También. Y la paz, digamos que... Buena traducción. Buena traducción. Nos queda poco tiempo y seguimos en 100 balas. Pasamos, porque sí quiero que hablemos un poco de lo que estás haciendo hoy, porque me parece fascinante. Pero bueno, ya la labor de esta charla era que se enamoraran de 100 balas, que es lo que van a poder comprar y llevarse firmado hoy, si podemos avanzar. Necesitamos hablar un poco de Batman también, porque nos queda poco tiempo. Hiciste varios números de Batman que están recopilados en un tomo. Platícanos un poco de cómo te metiste con Batman y qué representó para ti hacer dibujar a Batman. Otra vez la necesidad. En aquel momento, Jeff Lobb y Jim Lee habían hecho Batman Hash y habían elevado el número de venta. Batman venía vendiendo muy mal. Con esta dupla, los números de venta crecieron. Se dijo, pero eran 12 números. ¿Qué tenemos preparado? ¿Hay algún equipo preparado para que las ventas no decaigan? Y hablaron con Brian habla conmigo, sí, nos animamos a hacer. Era un desafío, yo ya lo saben los americanos, esto no va a ser una sorpresa aquí,
A mí los superhéroes no me gustan. ¿Pero por qué no me gustan? Porque no los entiendo. Y yo vengo de un país, como ustedes mismos, donde los superhéroes son ustedes, es la gente normal. Los americanos consumen eso desde toda la vida. Nosotros no consumíamos esto. Para nosotros el superhéroe era la historia del western, ustedes con independencia, nosotros con independencia, no sé, alguna cosa más, sí, detectives, policiales, pero alguien que dispara rayos con los ojos, que tira la araña y se puede. Pero bueno, está bien. Hay que comer. Hagamos Batman. Era el personaje que más se acercaba a lo terrenal y yo podía leer. Entonces, bueno, me dice, ¿te animás a ser Batman? Profesional, debería animarme todo. Entonces, bueno, tomamos la costa y por suerte anduvo bien. Así que bueno, fue un poco el desafío de decir, hagamos Batman para captar lectores para lo nuestro, para 100 balas. Porque el mercado trabaja de esa manera, lamentablemente. Te conocen por esto y quizás lo podés llevar allá. Así lo hicimos. Y esto es algo que hay ediciones de estas historias en blanco y negro y en color. ¿Cuál es el verdadero, cómo hay que leer este Batman para ti? Bueno, yo hago todo en blanco y negro, y a partir de Moonshine, que empecé a colaborar yo, en realidad después lo hace un asistente, pero bajo mi directiva. Y esto, yo como 100 balas siempre lo pensé en blanco y negro. ¿Por qué? Porque nunca sé si el colorista, en realidad me pasó con 100 balas, la primera etapa, donde el color no era bueno. Se supone, y esto es lo que le dije a mi editor, porque mi editor me decía, ¿por qué insistí con el color? Al público no le interesa el color. ¿Cómo no le interesa? Si ustedes publican todo en color, sí, pero no le interesa, ya pintado así, así. El público quiere verlo en color. Error. Digo, pues si yo en blanco y negro hago un buen trabajo separando planos y viene un colorista que lo lleva todo uno mismo, le tira el trabajo para abajo, en vez de realzarlo. Entonces, si le hace el trabajo un colorista, ustedes van a vender más. Americano, vos le decís va a vender más, cambiamos el color. Pero bueno, yo sugiero que bueno, vayan primero por el blanco y negro. El color de los Batman está muy bien. Y quisiera, porque nos quedan nada más 5 minutos, si podemos avanzar hasta las últimas láminas, porque quiero que hables de lo que estás haciendo ahora, que es color directo. Estás haciendo acuarela en una narración hasta el final. Moonshine, que no llegó hoy aquí, es un gran cómic. Bueno, estas fueron de las primeras páginas que yo me senté con mi asistente y digo, bueno, yo quiero este color para Moonshine. Captó enseguida mi idea, bueno, venía trabajando conmigo, entonces los conceptos de alguna manera los tenía y no le costó demasiado. Y lleguemos hasta el final, hasta Blood Brothers. Llevamos 3 días que no puedo aprender el nombre. Brothers Mother. Porque incluso en tu Instagram has subido videos en los que estás trabajando en la acuarela. Me parece fascinante cómo ya vemos páginas en blanco y negro donde la espacialidad con dos colores estás habitando tal cual como los objetivos. Así que lo que van a ver básicamente es con detalle. Excepto eso, por supuesto está hecho con la máquina. El sol y lo transformé después con fueron una caravera. Pero el resto, bueno, hay otras páginas para mostrar. Y este es un trabajo en su western muy crudo, y
y me da la oportunidad a mí de hacer algo placentero. Y como decía antes, yo ya me estaba aburriendo de verme haciendo lo mismo, siempre en blanco y negro, y de alguna manera necesitaba algo que me motivara, y surgió esto. Una historia en western. Sorprendí a Brian Nazarello porque él esperaba lo mismo. Lo habíamos hecho con un moonshine, blanco y negro más color, y bueno, y ahora está funcionando así. Es una nueva etapa, ¿no? Es como Una nueva Picasso, etapa, de la etapa de hecho, azul, de la la etapa... volvió para atrás, pero bueno. No, es que avancen en vez de que están retrocediendo a Moonshine otra vez para ver las últimas páginas. Pero bueno, lo que quería es dejarlos con esta idea de un artista, un narrador gráfico que ha tenido muchas etapas y sigue teniendo, porque yo espero que Eduardo nos dure muchos años y sigas produciendo estas maravillosas narraciones. Para los que nos gusta este arte, de veras yo espero con ansia. Este proyecto ya también está en mi lista de las cosas que tengo que seguir. Eduardo, no sé si se te nos quedan 2 minutos para despedirnos, y de veras no pierdan la oportunidad de llevarse 100 balas o Batman, que va a estar en esa mesa, y se lo pueden llevar firmado por Eduardo Rizo, que es un tesoro para las generaciones. Y gracias por estar aquí, Eduardo. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, gracias por haber soportado todos estos minutos con nosotros, y nada, invitarlo para mañana, que vamos a entrar nuevamente, pero ya en el otro espacio. En la capa con Paco, aquí de Ley del Carrillo va a estar Eduardo con Pepe Gálvez y Paco Taibo hablando de historietas en general, de narración. O sea, hay otra oportunidad, pasen la voz. Pueden todavía mañana escuchar a Eduardo y llevarse un cómic firmado. Así que gracias, Eduardo. Y te invito a pasar ahí a la mesa donde están esperando tus fans. Gracias. Se vayan porque tenemos una mesa para cerrar este evento y denos unos minutos para organizar.